Le doy la bienvenida. Hoy es domingo, segundo de Adviento. Estamos haciendo la lectura en nuestro leccionario del ciclo B, correspondiente al evangelista San Marcos. Y en nuestros templos en Colombia, encenderemos 2 cirios en la corona de Adviento para el día de hoy. El Señor que viene a salvarnos esté con todos nosotros. Ahora encenderemos 2 cirios de la corona de Adviento en nuestro camino hacia la Navidad. En las tinieblas se encendió una luz en el desierto, clamó una voz. Se anuncia la buena noticia. El Señor va a llegar. Preparen sus caminos, porque ya se acerca. Adornen su alma, como una novia se engalana el día de su boda. Ya llega el mensajero. Juan el Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. Cuando encendemos estas 2 velas, cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya para que brilles, llama para que calientes. Ven pronto, Señor, ven Salvador. Es el momento de encender nuestros 2 cirios de la corona de Adviento para llevar a cabo nuestra celebración litúrgica del día de hoy de la liturgia de la palabra. El mundo sin paz no ve, buscando va una esperanza, buscando, Señor, tu Dios omnipotente y misericordioso, te pedimos que en nuestra marcha presurosa al encuentro de tu Hijo, no tropecemos con impedimentos terrenos, sino que Él nos haga partícipes de la ciencia de la sabiduría celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas tú. Dispongamos nuestro oído, la mente y nuestro corazón para escuchar el Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 8. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan bautizaba en el desierto. Predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén. Confesaba sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: Detrás de mí viene el que puede más que yo. Yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para este día. La primera lectura prescribe la profecía del precursor que prepararía con su profetismo el anuncio de la llegada del Mesías, misión encomendada por el Señor a los profetas del pueblo de Israel y para toda la humanidad. Este mismo llamado lo recibimos nosotros que somos profetas para preparar el camino de la salvación a un grupo de personas que necesitan convertirse, abandonando de su vida las malas acciones y emprendiendo el viaje para buscar la felicidad.
Dios, al crear todo al comienzo con un orden, busca y anhela que volvamos a ese orden. Al respecto, por sí mismo, por mi hermano y por la naturaleza. Esta es la lectura de la segunda parte del libro de Isaías, que va desde el capítulo 40 hasta el versículo 55. Estamos haciendo lectura del profeta de la consolación. Así se denomina el escrito sagrado de esta segunda parte del profeta. Estamos frente a una proclamación de la gran liberación. Estamos leyendo a un profeta del fin del destierro, por lo cual el profeta inicia con una cantata o serenata para darle apertura a esta segunda parte del libro de Isaías. En el cántico se anuncia el fin de la esclavitud del pueblo. Se preparan para un nuevo éxodo. Esta vez los acompaña el Señor. Este tema se desarrollará durante la segunda parte y concluirá en el capítulo 55, versículos 12 y 13. Sí, con alegría saldréis y en paz seréis traídos. Los montes y las colinas romperán ante vosotros en gritos de júbilo, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés, en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Será para renombre de Yahvé, para señal eterna que no será borrada. El profeta debe anunciar al pueblo de Jerusalén que está en el exilio en Babilonia. Ya han pagado la condena, ya queda caducada su acción infiel contra su Dios. El pueblo que retorna a su patria tiene la misión de lo que nos anuncia el versículo 3. Una voz grita en el desierto: preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Un texto que hemos escuchado en varias oportunidades en algunos evangelistas, como Mateo 3 en el versículo 3 y el evangelista Juan en su capítulo 1 versículo 23. En el versículo 6, una voz grita. La voz divina del profeta, una teofanía o un don profético. La manera como Dios se manifiesta con su pueblo, un apoyo pide el profeta para cumplir con lo que pide el profeta, con lo que suplica el siervo de Dios. Un momento para preparar la llegada de Dios que acompañará a su pueblo camino a Israel. En el versículo final, el 11, el tema que se despliega es la presencia de Dios como el buen pastor, totalmente contrario a los pastores de la época que engordaron a sus ovejas, acrecieron sus bolsillos con la venta y producto de ellas, y luego a las gordas las devoraron. El buen pastor, con su calificativo de bueno, lo formula además el profeta Jeremías en su capítulo 23, versículos del 1 al 6, y Ezequiel en el capítulo 34, para que lo continuara Jesús en los relatos de los evangelistas Mateo capítulo 18 versículos 12 y 14, y el evangelista Juan en el capítulo 10 versículos desde el 11 hasta el 18. Para nosotros llega ese mensaje del Señor. Está por llegar y el profeta nos invita a preparar el lugar en donde nos va a nacer un pesebre, pero Él desea nacer en nuestro corazón. Debemos allanar el camino para preparar el lugar de su llegada. Debemos alejar de nuestra vida el pecado. Dios quiere manifestarse en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras empresas, pero debemos contar con la presencia de Dios en nuestros proyectos. Pero es el momento de disponer el corazón para su llegada. Ante esta propuesta le respondemos al Señor por medio del Salmo 84, titulado Oración por la salvación del pueblo,
que describe que el regreso del pueblo a Israel no fue tan glorioso como lo anunciaron los profetas. A pesar de que las penalidades de la cautividad eran ya solo un recuerdo, la reconstrucción de la vida nacional y religiosa en la tierra de Yahvé fue penosa y lenta, debido a la carencia de medios y a la hostilidad de las poblaciones vecinas. El salmista parece reflejar esta situación de desánimo de los repatriados, y como los profetas Ageo y Zacarías, trata de infundir ánimos pidiendo a Dios que complete la obra de liberación olvidando el pasado pecaminoso de Israel y ofreciendo un futuro más esperanzador. El Salmo 84 es una súplica de la comunidad por un avivamiento, posiblemente escrito después del retorno del cautiverio en Babilonia, expresando el anhelo del pueblo de Dios en momentos de dificultad. En primer lugar, el pueblo da gracias a Dios. Luego aparece la respuesta del profeta con la seguridad de que Dios responderá. Reconoce la presencia de Él y esto hace posible que su gloria se manifieste en medio de Él. El autor deja ver las bondades que tiene el pacto con el Señor, asegurando que lleguen sus misericordias para renovar la tierra. En oración, que llega a los oídos de Dios, es la alegría que expresa el pueblo, porque llega la paz. Los fieles van camino a Jerusalén y prometen volver su mirada a su Dios, abrir el oído a su palabra y mantenerse siempre fieles. Ahora solo queda el recuerdo de lo que vivieron en el exilio y quedarse en la experiencia para valorar la fidelidad a Yahvé, el Señor. Trabajar por la práctica de la misericordia, la fidelidad y la justicia, solo así se hallará la paz. Y respondiendo al llamado de Dios, hay que dar el paso de conversión. Esto es iniciar el camino a la justicia para restablecer la paz que necesita nuestra familia y nuestro corazón. Este salmo es la oración de un levita, un organizador de los asuntos del templo, quien anhela pronto la restauración de su lugar de trabajo. Sin embargo, agradece a Dios el cambio de suerte y la restauración de sus vidas, de su pueblo, de la casa del Señor, pero sobre todo suplica el perdón de sus culpas, acudiendo a su gran misericordia. El Señor, que es lento a la ira y rico en clemencia, siempre estará dispuesto a perdonar y salvar, y es lo que reclama a su Dios su pueblo. Lo que pide el Señor es arrepentimiento sincero y coherencia de vida. El Salmo 84 es la súplica de la comunidad por un avivamiento, posiblemente escrito después del retorno del cautiverio en Babilonia, expresando el anhelo del pueblo de Dios en momentos de dificultad. En primer lugar, el pueblo da gracias a Dios, luego aparece la respuesta del profeta con la seguridad de que Dios responderá. Reconoce la presencia de Él y esto hace posible que su gloria se manifieste en medio de Él. El autor deja ver las bondades que tiene el pacto con el Señor, asegurando que lleguen sus misericordias para renovar la tierra. El Salmo 84 de hoy es una oración del pueblo hacia Dios suplicando su desánimo, suplicando su salvación. Ha llegado el pueblo del exilio a su patria y se sienten desanimados para la reconstrucción. Todo es desolación. Ya viven otros habitantes en sus tierras, ahora son sus enemigos. ¿Quién puede construir sin felicidad en su corazón? Pues llega la paz para que todos seamos amigos. La gloria del Señor ha de llegar a nuestra vida. Es necesario aceptar y proclamar la paz. Solo así podremos comprender la fragilidad de nuestros hermanos. Han sido insensatos en el cumplimiento de la ley del amor.
Esto nos hace ser misericordiosos y llevarlos por el camino de la perfección. El salmista pedía a Dios que renovara a su pueblo. Dios es capaz de renovar a las iglesias y a los individuos. Puede derramar su amor sobre nosotros. Nos puede hacer que lo volvamos a amar. Si usted necesita un avivamiento en su iglesia, en su familia o en su vida personal, pida a Dios que le dé un toque fresco de su amor. El texto nos dice qué destrezas y dificultades existen para heredar el reino. Quienes se han esmerado por seguir a Jesús, su mandamiento y misión, tienen mayor posibilidad de entrar a regir. Pero el mismo texto bíblico dice que ellos serán juzgados con mayor severidad. La clave está en poner nuestra confianza futura de salvación en quien fue resucitado de entre los muertos. Otros han puesto su confianza en sus propias fuerzas, en el dinero, su trabajo, en la bondad de los demás, y nunca quisieron bajar su cabeza para decir: Padre nuestro que estás en el cielo. Esta oración está construida para que Dios, que ahora retorna en la ciudad, recuerde siempre a sus habitantes. La respuesta de Dios a la súplica hecha por su pueblo es total protección. Pero deben volver el corazón a Él. Mi oído esté atento a las palabras del Señor. Sea mi corazón fiel a sus caminos, y así me sumergiré en su gran misericordia. Veremos cumplidas entonces estas palabras del salmista en nuestra vida y tendremos paz, justicia, vida en abundancia, y la gloria del Señor habitará en estas tierras también. El Señor lo colmará de favores, piedad y fidelidad. El hombre corresponderá de acuerdo a la salvación de Dios. En la segunda lectura nos proponen la última parte de la segunda carta de aproximadamente el año 70 del primer Papa de la Iglesia, en su capítulo 3. El autor sagrado invita a los fieles seguidores del resucitado a la santidad, a mostrar signos de ella en medio de disturbios, persecuciones que no cesan. Cesarán hasta 200 años después, hasta 250 años después. La escritura deja ver que está en llamas el lugar en donde fue escrita la carta. El incendio ocurrió por esta época en Jerusalén, pues el incendio en Roma ocurrió en el año 64, y esta carta es más tardía. Por el temor de la muerte, invita a sus destinatarios a buscar la reconciliación y a permanecer en estado de pureza y santidad. Además, que les insiste en decir que la misericordia y la perseverancia de Dios es constante, esperando que todos los suyos se conviertan y vivan. Por lo tanto, deben seguir participando de los encuentros de la comunidad para acrecentar la fe, en las reuniones en donde les hablan del resucitado, a quien siguen. Reflexionando la segunda lectura, podríamos preguntar: ¿ya conoces la fecha en que el mundo se va a acabar? Pues la respuesta es sencilla. Esta fecha se va prolongando en la medida en que trabajamos por la extensión del reino de los cielos. Si hoy fuera ese día final, sería fatal, pues aún muchos de los nuestros no se han convertido. Y Dios quiere que todos, con mayúscula, todos, lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. ¿Qué estás haciendo para que esto ocurra? En la medida que alguien conozca a Jesús y su salvación, ya está preparado para el fin de su mundo y de la existencia en la tierra.
La propuesta del Evangelio. La lectura del evangelista Marcos que nos quiere revelar durante este año que el resucitado es Hijo de Dios. El centro del mensaje: convertirnos para que, sumergidos en el bautismo y en el sacramento de la confesión, lleguemos a la plenitud perfecta teniendo al Espíritu Santo, que nos deja ver el camino y abre las puertas del cielo, ruta de perfección y salvación. La presentación que hace el autor de Juan el Bautista es para entregar un mensaje de manera especial para los pobres, para que recobren su dignidad, para los pobres en el espíritu, para que se humillen y busquen la salvación. Pero desafortunadamente los poderosos, al ver la presentación del precursor, se salieron de sus esquemas, pues él no vestía a la altura de sus requerimientos. Hoy hemos hecho lectura del prólogo del evangelista Marcos, que prepara el camino de Jesús, y se nos anuncia la predicación de Juan el Bautista. En el relato está redactada la promesa de los profetas del Antiguo Testamento con Juan Bautista y cómo se prepara el camino. El punto de partida es el fundamento de la buena noticia proclamada por los primeros cristianos. El evangelista nos recuerda lo que está escrito en el profeta, pero le faltó hacer una adición, la del profeta Malaquías, en su capítulo 3, versículo 1. He aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí. Y el otro texto que nos propone el evangelista Marcos, del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 3. Una voz clama en el desierto: abrid camino a Yahvé, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. El evangelista pone a Juan, hijo de Zacarías e Isabel, a preparar el camino para la misión de Jesús, iniciando la predicación, invitando al arrepentimiento y participando del signo de la inmersión como pacto para iniciar el nuevo camino. El evangelista hace ver que un profeta como Elías, por la descripción que hace de la forma de vestir y de supervivencia, es quien le da cierre al profetismo para dar apertura a la llegada del más fuerte, del Salvador, que bautizará con Espíritu Santo. Traigamos a la memoria lo que dice el segundo libro de los Reyes en su capítulo 1, versículos del 7 al 8. Les preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que os salió al paso y os dijo estas palabras? Le respondieron: era un hombre con manto de pelo y con una faja de piel ceñida a la cintura. Él dijo: es Elías, tesbita. Juan habla de quien va a venir, de alguien que es más fuerte, más grande en dignidad, tal que él, que es profeta, se considera mucho más pequeño que un esclavo, tan indigno de cumplir la misión de esclavo, dependiente de alguien más grande que el profetismo, es decir, el Mesías. Por eso lo dijo: yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. A partir de esta semana, todos nuestros textos bíblicos nos hablarán de preparación. Ese será el cirio que encendemos hoy, el número 2. El cirio de la preparación. Para quienes tienen su corona de Adviento con los colores litúrgicos, es el color morado, color púrpura. En nuestras coronas, en esta semana que nos invita estos textos bíblicos a prepararnos para el encuentro con el niño Jesús que nos ha de nacer en esta Navidad,
Para todos un feliz comienzo de semana. Que Dios nos bendiga abundantemente.